bienvenido al canal. El día de hoy trabajaremos en las mediciones que se deben realizar a la instalación eléctrica de un inyector. Seguido a eso, te voy a ir dando algunas recomendaciones de mediciones que se debiesen realizar en un vehículo que yo no puedo hacer ahora en el simulador. Voy a comenzar. Siempre que uno vaya a trabajar en una instalación eléctrica o a hacer mediciones a elementos, siempre tengo que tener como referencia la tensión de la batería del vehículo. Los mecánicos muchas veces cometemos el error de ir a medir de inmediato el elemento que tenemos la duda que tiene alguna falla o algún desperfecto, pero siempre es bueno tener la comparación del voltaje de batería para que cuando nosotros lleguemos a ese elemento no entremos en zona de duda. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que si yo, por ejemplo, voy a medir un elemento, que ese elemento encuentro que tiene 10 volts o 11 volts o un voltaje que a mí me parece extraño, yo debo ir a comprobar ese voltaje en la batería, porque puede ser que ese voltaje extraño sea culpa de una batería descargada o demasiado cargada. Entonces les recomiendo que siempre antes de ponerse a trabajar en cualquier instalación eléctrica vayan y revisen la tensión de la batería. La manera correcta de revisar la tensión de la batería, a mi parecer, no sería la que estamos haciendo ahora. Este simulador no me deja hacerlo de otra manera. Yo les recomiendo que cuando ustedes trabajen en un vehículo, nunca midan la tensión de la batería directamente en los bornes, sino que vayan a la conexión. En ese caso podría ser la tuerca que está ahí o el mismo terminal, como ustedes lo quieran hacer. En ambos casos, tanto en la pinza positiva como en la pinza negativa. Otra manera u otra recomendación de hacerlo de manera mucho más rápida, que tampoco la puedo hacer acá en el simulador, sería conectando la pinza positiva de la manera que está ahí y la pinza negativa, por ejemplo, ahí haciendo masa en ese perno que está ahí o haciendo masa en el mismo motor. Con eso, ¿qué compruebo yo? Que la batería está correctamente anclada al vehículo. Muchas veces uno de los errores que hay en las mediciones o que los vehículos fallen es netamente por la conexión a la batería. Por ejemplo, acá un borne sulfatado, un cable extremadamente resistivo o cualquier otro problema. Entonces, antes de ponerme a trabajar en una instalación eléctrica, yo siempre debo comprobar que la batería del vehículo está en buen estado y que esta batería está conectada de manera correcta con el vehículo. El mejor consejo que les puedo dar en ese sentido. Así evitamos dudas y minimizamos el tema de los errores a la larga. La primera medición que vamos a hacer sobre el inyector, vamos a trabajar acá con el inyector número 4, que sería ese que está ahí. Vamos a medir la alimentación del inyector y también acá podemos hacer una diferencia visual. Los inyectores, ¿cómo trabajan en un vehículo? Trabajan con un positivo constante, en este caso, o un positivo común también en algunos vehículos, y los pulsos de activación para que este elemento funcione llegan por masa, a cada uno de ellos por separado. Si no entiendes cómo funciona este sistema, te recomiendo que pegues un repaso al tema de circuitos controlados por transistores, ¿ya? Y después vuelvas a retomar este video. Si yo entiendo bien esta teoría y entiendo cómo funciona, muchas veces los fabricantes, ¿qué es lo que hacen? El positivo lo dejan común para todos los inyectores. ¿Qué quiere decir esto? Que los 4 inyectores que están acá puede que tengan una alimentación desde un lugar común. Por lo general incluso se deja un relé de alimentación o una instalación que tiene un fusible, o la unidad de control alimenta mediante un cable a los 4 inyectores, o algunas ECUs también tienen 4 salidas independientes de positivo. Ahí va a depender en el vehículo que nosotros estemos trabajando. Si nosotros tenemos claro esto, podemos intuir antes de medir el resultado. Si ustedes miran la instalación eléctrica de acá, de este simulador, se darán cuenta que hay un color que se repite, que en este caso sería el color rojo. El color rojo está presente en los 4 inyectores y cada uno de los inyectores tiene un color distinto. El inyector número 1 tiene celeste, el inyector número 2 tiene verde, el 3 tiene gris y el 4 tiene azul. Entonces
yo intuitivamente puedo pensar de que lo más probable es que el color rojo sea la alimentación y que el color que es distinto sea la activación por masa desde la unidad de control. Esto no lo puedo asumir en la totalidad de los fabricantes, porque hay algunos fabricantes que también ocupan o utilizan el mismo color en ambas conexiones. Entonces imagínense que ustedes lleguen a un vehículo y vean que todos los cables son del mismo color. Cuando yo me veo enfrentado a esa situación, la única manera de determinar cuál es cuál es midiendo. Y eso es lo que voy a realizar a continuación. La manera que yo debo medir sería aterrizando ahí mi tester a masa o a cualquier punto de la carrocería donde yo sepa que hay negativo. En este caso yo, por cercanía a la batería, lo voy a dejar ahí en esa posición. Y con la punta positiva debo pinchar en uno de los dos cables. En ese caso estoy pinchando ahí y veo que hay alimentación. Bueno, ¿qué detalle se me olvidó explicarle? Que yo ya tengo el vehículo con contacto, ya, por si acaso. Si yo le quito el contacto a esto, el voltaje de alimentación de los inyectores desaparece. ¿Ya? Los inyectores siempre son alimentados cuando uno da contacto. Ahí está el contacto. Debo comprobar este voltaje en ambos conectores. Les recomiendo hacer esto. Así se crea la lógica de que si algún día llegan a un vehículo que ambos cables son del mismo color, traten de hacerlo en los dos conectores, como lo estoy haciendo yo. Si se fijan, el valor es muy similar a lo que habíamos obtenido en la batería. Si yo voy a revisar la batería, mi batería tiene 12.04 y la alimentación de mi inyector tiene 12.02 en ambos lados. ¿Cuánto es la máxima caída de tensión permitida o máxima diferencia que puede haber entre lo que tenemos en la batería y lo que llega al inyector? Máximo 0.5. Máximo. Existen dos maneras de comprobar esto. Una, puedes tomar el voltaje de batería, anotarlo por ahí, después tomar el voltaje de tu inyector y restar los valores que te den, y ese resultado que te dé no puede ser superior a 0.5. Lo otro que se puede hacer es cambiar tu pinza negativa y ponerla en el positivo de batería. ¿Esto qué es lo que hace? Obliga al tester a darte una diferencia entre el polo positivo de la batería y el polo positivo de alimentación de tu inyector, y te hace la resta automáticamente. Ahí ustedes elijan cuál les sirve más o cuál se les es más cómoda. Bueno, medición número 2. Otra de las cosas que yo puedo hacer, y aquí recomiendo quizás quitar el contacto para no gastar la corriente de la batería, es desconectar nuestro inyector y medir resistencia. En este caso, la medición de resistencia, bueno, vamos a apagar primero el tester. Se hace de esta manera. Coloco el tester en la escala que sea correcta. Si no recuerdan cómo medir, siempre se recomienda partir de la escala mayor a la escala menor. En este caso el valor es 16 ohms, que si me preguntan por mi experiencia es un valor que tiende a ser un valor correcto. Los inyectores por lo general tienen resistencia de entre unos 10 a unos 16, 18 ohms en la totalidad de fabricantes. Hay fabricantes que pueden tener menos y hay fabricantes que pueden tener más. Tampoco es una regla general. Aquí, ¿qué es lo que conviene hacer? Tener el manual del vehículo y contrastarlo. Como nosotros estamos trabajando en un simulador, tenemos la suerte que se puede hacer eso. La manera de acceder a eso sería acá, con esta especie de escáner, ¿ya? Identificar el vehículo, en este caso, y ingresar a la información del vehículo. Yo acá voy a ingresar a sistemas. En este caso sería gestión del motor y voy a pedir información. Y aquí me dice esquema eléctrico. Aquí, ¿qué es lo que me está abriendo esto? Me está abriendo el esquema eléctrico del vehículo. Quizás aquí ustedes no lo van a poder ver de manera muy correcta, tendría que agrandarlo un poquito más.
pero se van a dar cuenta que acá tengo el inyector número 4. Si yo lo pincho, se me abre una página donde me dice la ubicación del inyector, me dice la gráfica que nosotros debiésemos tener con el osciloscopio, y también me dice el tema de voltaje de trabajo, ya, la resistencia. Fíjense que el valor de resistencia me dice 16 ohms, y también con esa información, ¿qué es lo que podría hacer? Ir a mirar mi medición y ver que estoy dentro del valor aceptable. Ya les recomiendo siempre que trabajen en un vehículo contrastar la información que van obteniendo con el fabricante. Eso es lo que determina si es que el vehículo está operativo o en ese caso necesita recambio. Voy a sacar acá el escáner y voy a volver a hacer otra medición. Recuerden que yo les había dicho que algunos fabricantes, para hacerte la vida un poquito más imposible, ¿qué es lo que hacen? Ambos cables son del mismo color. Entonces, si yo recurro al esquema eléctrico, o como les di como recomendación, estudiar circuitos que son controlados por transistor, uno tiene que saber de que hay un cable que va a traer positivo constante y hay otro cable que va a venir con masa desde la unidad de control. Si yo miro acá la instalación eléctrica, yo veo que desde este punto, que incluso está controlado por un relé y también protegido por un fusible, nacen todas las alimentaciones positivas para los inyectores. El cable rojo en este caso, con esto compruebo que sería positivo, y me doy cuenta que el cable azul sería el que tiene la masa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ahora la medición que yo voy a hacer, si es que ambos cables fuesen del mismo color, me va a poder ayudar a identificar cuál es cuál. Si yo tengo conectado esto, voy a volver a medir de esta manera, conectado, y yo mido la alimentación. Vamos a dar contacto acá. En ambos cables me voy a encontrar con lo mismo. Bueno, aquí cometí un error. Eso es lo bueno del simulador, cometí un error porque no lo cambié de la escala que lo había dejado anteriormente con el tema de la resistencia. Tengo que ponerlo en voltaje y mido ambas alimentaciones. Entonces fíjense que acá tengo 12 y acá tengo 12. Si yo me enfrentara a un vehículo que ambos cables son negros, aquí nace la primera duda de cualquier mecánico. Si ambos cables son negros y más encima tienen los mismos valores, ¿cuál es el que viene con la alimentación y cuál es el que viene desde la unidad de control? Bueno, eso es muy fácil de identificar. ¿Por qué pasa la situación que está ocurriendo ahora? Porque el mismo inyector te sirve de puente entre el positivo que está acá y la conexión a la unidad de control. Como el transistor que está acá adentro no ha dado la orden de que este inyector funcione, la corriente de alimentación llega hasta el colector del transistor que está aquí en el interior. Entonces el mismo inyector sirve de puente para llevar la corriente. Entonces la única manera que yo tengo para identificar qué cable es cuál es sacando el inyector o desconectándolo, mejor dicho, ¿ya? No es necesario sacarlo así como de la ubicación física de donde está, solamente desconectarlo. Yo lo desconecto y automáticamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy forzando a que la corriente solamente se quede en un lugar. Voy a volver a poner el esquema eléctrico. Si yo desconectara este inyector que está aquí y ustedes lo borran de acá, por eso hablé de sacar, se van a dar cuenta que la corriente que venga por aquí positiva va a llegar solamente hasta ese punto y no va a poder fluir hasta el cable azul, porque el mismo inyector servía de puente. Entonces voy a esconder acá el esquema eléctrico y vamos a ir a medir. Cuando yo mido, vamos a ver la pantalla completa. Cuando yo mido acá, me doy cuenta que el cable rojo, en este caso tiene 12 volts, y el cable azul no tiene nada.
Entonces cada vez que yo me enfrento a un vehículo, que en este caso ambos cables sean del mismo color, yo le doy contacto a este vehículo, desconecto el inyector y mido. El cable que me quede con positivo es el que viene de la alimentación del relé o del fusible o del punto donde la alimentación es común para los inyectores. El que me quede sin voltaje sería el que trae la orden desde la unidad de control. Una vez identificados los conectores del inyector, ya podemos realizar una medición de la señal que llega al inyector. También les recomiendo revisar que todos los inyectores, en este caso, tengan alimentación. ¿Por qué es bueno comprobar esto también? Porque así yo me cercioro y ratifico que no hay ningún problema de alimentación en ninguno de los inyectores. Muchas veces algunas de las problemáticas que se dan en los vehículos son solamente en un inyector. Si uno vuelve acá al esquema eléctrico, recuerden acá que el punto de alimentación es común para todos los inyectores. Entonces cuando hablamos que todos los inyectores quedan sin alimentación, estamos hablando ya de un fallo general que quizás podría estar en este vehículo, en ese fusible que está ahí, o en el relé que está acá. O también podría ser un problema de la alimentación principal. También podríamos estar hablando que quizá cuando yo paso de accesorios a contacto, no esté llegando esa información a nuestra unidad de control y nuestra unidad de control no esté cerrando el relé que controla la alimentación de estos inyectores. Entonces siempre es bueno tener como referencia los inyectores vecinos, así podemos saber si es que el problema que presentamos, si fuese problema por ejemplo de alimentación, que ustedes fuesen a medir. Voy a desconectar el fusible, por ejemplo, para que se den cuenta. Si yo mido y me encuentro con esta problemática, que hay 0, no tengo nada en ninguna de las dos conexiones, yo podría mirar al lado y compruebo. Y así veo si mi problema es una situación puntual en un inyector o es general en todos los inyectores. Eso me puede ahorrar mucho tiempo porque yo ya sé dónde atacar el problema y no pierdo tiempo, por ejemplo, buscando la problemática en un inyector, siendo que quizás la falla es un poco más general. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado cuál es la alimentación principal del inyector y cuál es el cable que viene desde la unidad de control. Entonces, una vez que yo hago eso, ya puedo medir la señal de activación de este inyector. Aquí que les recomiendo también tener en cuenta que los inyectores funcionan cerrando el circuito por masa. Esa masa que llega para que se active este inyector es una masa que llega a una velocidad demasiado alta. ¿Por qué tengo que tener claro esto? Porque el multitester tiene un problema en ese sentido. El multitester no nos sirve para medir señales que vayan a velocidades muy altas. No nos sirve como herramienta de diagnóstico. Y ahí tendríamos que ocupar la especie de evolución del multitester, que sería el osciloscopio. Entonces en este caso yo les voy a hacer las dos pruebas. Les voy a hacer que se den cuenta que si ustedes cometen el error de medir con el tester, no van a encontrar una información fidedigna en el tema del diagnóstico. Lo que voy a hacer es primero conectar el tester. Nosotros ya tenemos identificado que en este caso el inyector número 4, el cable de color azul, es la señal de activación. Es normal que cada vez que yo doy contacto en esa señal haya positivo. Vamos a medir de nuevo. Perdón. Bueno, aprovechando esto, les recuerdo que porfa suscríbanse al canal si les gusta la información que llevamos hasta ahora. También espero comentarios. Si quieren dejar algún comentario ahí de alguna medición que no haya quedado clara, la corregimos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Se me olvidó reconectar el fusible. Bueno, cosas que pasan. Seguimos. La señal, habíamos dicho que venía del cable azul. ¿Por qué en el cable azul ahora tengo positivo? Les recomiendo también pegar un repaso al tema de
circuitos controlados por transistor, como les dije al principio del video, y así van a saber por qué en este momento yo tengo voltaje ahí. Ya también lo fui mencionando y yo creo que el que me va siguiendo ya tiene una idea más o menos clara. El tema es que cuando yo de arranque, esta señal que llega en forma de masa al inyector desde la ECU, en este caso desde el pin número 14 de la ECU, llega una masa al pin número 2 del inyector. ¿Qué es lo que hace? Que este inyector se active, porque va a tener positivo por el pin número 1 y negativo por el pin número 2. El problema de esa señal de masa es que es demasiado alta. Si se fijan, el tester en este caso está midiendo como que si hubiese un voltaje. Si yo me cambio la pinza de al lado, por ejemplo, me marca un voltaje similar al voltaje que debiese tener en la alimentación. Alimentación con masa en este caso tienen un voltaje muy similar. Y aquí tenemos el inconveniente de que el multitester no nos sirve para medir estas señales que trabajan a altas velocidades. ¿Yo qué es lo que tengo que conectar acá en este caso? Tengo que conectar un osciloscopio. El osciloscopio voy a ocupar solamente un canal. Aterrizo la pinza común a masa y la pinza del canal 1 a la señal. Ahí. Fíjense que estoy haciendo la misma medición dos veces. Prendo mi osciloscopio y fíjense que eso es lo que me aparece en pantalla. Aquí no existe una sola técnica para poder configurar la pantalla de un osciloscopio para poder ver una gráfica de manera óptima. ¿Qué les recomiendo yo? Que vayan conociendo el instrumento que van a ocupar, porque no todos los osciloscopios son iguales, pero todos tienen las mismas variables. En este caso siempre los osciloscopios, en el eje X, que vendría siendo la parte de acá de abajo, siempre va a estar una división en tiempo. Por el eje Y, que sería este que está acá, siempre va a haber una división en función de lo que ustedes están midiendo. En este caso nosotros estamos midiendo voltaje, entonces lo que vamos a medir acá va a ser voltaje. También existen algunos osciloscopios que dan la opción de conectar una pinza amperimétrica y poder medir amperaje. Pero va a depender del instrumento que ustedes tengan en ese caso. No me gusta trabajar en función de valores fijos. Muchas veces en internet ustedes pueden buscar que para los inyectores hay un tiempo determinado de gráfica y un voltaje determinado de gráfica. El tema es que muchas veces si nosotros forzamos a aprendernos esos valores de memoria, el día que tengamos que medir se nos olvidan. Yo prefiero trabajar en base a la intuición y en base a cómo se va comportando el instrumento mientras yo voy modificando alguna variable. En este caso estoy mirando que la gráfica que está apareciendo o lo que está intentándome mostrar el osciloscopio está muy arriba. Entonces lo primero que voy a hacer, lo voy a bajar. Esa línea que está ahí, en este osciloscopio indica el 0 volt. Entonces la vamos a correr lo más bajo posible. ¿Ya? Yo la voy a tratar de cuadrar a esa línea que está ahí. Y ahí ya vamos a tener un poquito cuadrada la gráfica o un poquito más abajo. Pero fíjense que a pesar de eso, yo veo que todavía estoy perdiendo una porción de la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar de achicar el valor de la gráfica, porque no estoy viendo la gráfica de una manera correcta. Entonces, en este caso, tengo que jugar con estos controles que están acá. Aprieto el menos y la gráfica empieza a cambiar. Fíjense que ahí ya estoy viendo algo que está apareciendo y lo voy a dejar en ese tamaño, porque en ese sigo perdiendo una porción de la gráfica. Acá ya el límite inferior y el límite superior lo puedo ver, entonces ya en este caso por lo menos por la parte del voltaje ya la tengo configurada de una manera óptima. ¿Qué es lo que me falta configurar ahora? El tema del tiempo. Fíjense que me salen demasiados pulsos de inyección por segundo, entonces lo que me conviene hacer es modificar la variable tiempo también para centrarme solo en un ancho de pulso. Si yo aprieto el más, fíjense que la gráfica en ese caso se va separando, porque si yo apretara el menos, fíjense que ocurre algo que no quiero,
que me salgan muchas más gráficas en la pantalla. Yo quiero lograr que solamente, ojalá, ver una. Sigo apretando el más. El ancho de pulso sería eso que está ahí. Y lo sigo. Por lo menos ahí a mí no me gusta. Siento que se ve fea. Esa es la gráfica que andamos buscando. Entonces, tiempo de gráfica 2 milisegundos por división de cuadrado. Cada cuadradito de esto va a valer 2 milisegundos. Y el voltaje, en este caso, 10 volts. Bueno, y aquí tenemos la gráfica del inyector como la debiésemos ver. Si ahora yo prendo mi multitester, se van a dar cuenta que mi multitester me sigue dando el mismo valor. ¿Cuál es la problemática que yo tengo con el multitester? Que aquí siempre me sale un valor positivo y yo no logro ver el instante en que el valor es negativo. O sea, cuando la masa llega aquí a este pin para que mi inyector funcione, llega por ese tiempo que está ahí, que es un tiempo demasiado corto. ¿Ya? Entonces, esto no lo ve el tester. Entonces, si ustedes miden la señal de un inyector con un multitester, pueden caer en un error, en una confusión. ¿Qué es lo que te va a mostrar el tester? En realidad va a mostrar un promedio de este voltaje que hay aquí, que si tenemos que la división vale 10 acá, vamos a tener que aquí estamos un poquito superior a 10, después vamos a tener un momento en que el voltaje cae a 0 y después vamos a tener un pic de corriente que se genera por la autoinducción de la bobina del inyector. Si sacamos ese valor sería 1, 2, 3, 4, 5, casi 60 volts. El tema es que el multitester, si yo modifico la gráfica, por ejemplo, a que aparezcan más gráficas por ejemplo, por segundo, aquí cada cuadradito va a valer un segundo. Fíjense la cantidad de gráficas que van a ver en una porción de tiempo determinada. Entonces el tester, ¿qué es lo que está haciendo? Prácticamente te está sacando un promedio del valor máximo con el valor mínimo y el valor promedio. Entonces por eso, cuando yo voy a ocupar o a diagnosticar una instalación que es controlada por un transistor y yo sé que esa instalación funciona a altísima velocidad, no me sirve el multitester para comprobar la señal. Si es que esta instalación funciona a baja velocidad, como por ejemplo el control de una bomba de combustible o el control de un relé que controla los electroventiladores, sí puedo ocupar el multitester para diagnosticar. Pero en este caso, para este ejemplo, no es recomendable utilizar. Espero les haya servido bastante esta información. Existen muchas pruebas más que podemos realizar, pero para no hacer un video tan extenso, voy a dejar hasta aquí las mediciones. En un futuro video profundizaré un poquito más con algunas mediciones que podemos hacer de continuidad para abarcar la totalidad del circuito, como por ejemplo haber diagnosticado el fusible presente en la instalación, el relé y continuidad con la unidad. Si les gustó este contenido, por favor suscríbanse, compartan y dejen algún comentario con alguna duda o consulta que tengan. Trataré de responder y abarcar todo lo que necesiten saber. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos de Factor Lambda.